bien, seguimos con el debate, tratando el tema del 8N, analizando lo que pasó, una noche donde realmente se movilizó mucha gente, ¿no? Quedan conclusiones por sacar, así que vamos a apurar para aprovechar el tiempo. Vamos a la apertura y nos volvemos a sentar con Cristian Ritondo, Martín Ocampo y Miguel Ángel Tomás. Muy bien, apertura de 1 más 1, 3. Compatriotas, felices Pascuas. La casa está en orden y no hay sangre. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Qué lindo es dar buenas noticias. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. Debemos reconocer que pocas veces que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito porque... ¿Entendés por qué 1 más 1 es 3? Estamos en este programa especial donde estamos tratando de entender qué pasó el 8N. Seguimos sacando sonrisas con la presentación, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Si bien los actores fueron 8 presidentes, bueno, acá estamos. Miguel, volviendo al tema del 8N y sus repercusiones con respecto a estos nuevos métodos de comunicación que transformaron para siempre, de acá para siempre. Queda modificada la ortodoxia de una convocatoria, las formas de participación. ¿El peronismo es capaz de interpretar esta metodología para hacer gobierno? En primer lugar, el kirchnerismo, que no es el peronismo, intentó desde el poder del Estado, ¿sí?, armar una red que le funcionó muy bien. Los resultados están a la vista con el 54% del año pasado en las elecciones. Lo que pasa es que la tecnología es siempre un medio y funciona, si se la opera bien, cuando hay un contexto político, económico y social favorable. Cuando cambia esa realidad política, económica y social, el método sigue siendo un método, es decir, no modifica la realidad. ¿Y qué ha pasado? Esos instrumentos dejaron de ser eficientes en manos del Estado y pasaron a ser eficientes en manos de la sociedad. El gobierno tuvo que ceder, no por su voluntad precisamente, en la sociedad, la utilización de esa metodología. Y acá está el resultado. Esto es la primera reflexión que se me ocurrió. Y la segunda, para sintetizar, es que, digamos, retomo el concepto anterior. Cuando se utiliza la metodología con determinado fin, es éticamente justificable. Cuando se maneja con otro, es distinto. Un martillo sirve para construir una casa, pero en manos de otra persona sirve para romperle la cabeza al vecino. Y acá el problema que estamos viendo es precisamente ese. Este gobierno, en nombre de una ideología, en nombre de un supuesto modelo, está utilizando todos esos elementos, más el enorme poder que hoy concentra el Estado en un contexto económico donde se pasó progresivamente de un capitalismo de amigos a un capitalismo de Estado, como estamos viendo. Se está utilizando ese enorme poder para, con ese martillo, fracturar y romper la sociedad. Y esto tiene que ver con la visión marxista, diría, y lo digo con conocimiento de causa en la medida en que estudio profundamente el marxismo, es decir, la versión hegeliana, digamos, de que la historia se resuelve con contradicciones. Pero el muro de Berlín no se cayó para ese lado. No, pero independientemente que se haya, acá lo que me preocupa es esa concepción, yo diría casi metafísica, ¿sí?, de la concepción de la sociedad y del hombre, donde la historia se mueve por procesos de contradicciones, donde una parte anula a la otra para generar una supuesta síntesis. Mentira, en una democracia, y este es el cambio cultural profundo, debería una parte nutrir la otra. Que el kirchnerismo no puede incorporar, porque es un pensamiento estrictamente viejo, obsoleto, antiguo, ¿no es cierto? Sigue pensando que en lugar de incorporar lo que está afuera a un contexto de unidad nacional, en nombre de la unidad nacional sigue expulsando un pedazo de la sociedad. De amigos y enemigos. ¿Te parece si antes de ir con Ritondo le mostramos un pedazo más del informe del 8N? Bueno, esto decía la gente en la calle.
Seguridad, seguridad. Tengo 2 hijos y cada vez que salen, la verdad que tengo miedo de cada vez que salen. Me paso toda la noche despierta esperando a los que regresen. Yo no soy de acá, pero vivo acá. Y realmente tengo muchos problemas para vivir acá y salir. ¿Por qué? ¿Por inseguridad? Acá se tiene que quedar acá, sí o sí. ¿Es justo? Es justo que no pueda salir, que no pueda volver. Lo que queremos es que haya más trabajo, que no haya tanta inseguridad, porque hay personas que vinieron de otros países, que hay gente que vino a estudiar y a trabajar, pero hay otros que vienen con antecedentes de otros países, que son asesinos, drogadictos, traficantes, secuestradores, y esa gente está entre nosotros, por eso hay tanta inseguridad. Tengo miedo de comprarle zapatillas nuevas a mis hijos y que se las roben, y que los maten por eso. No sería nada que se las roben, que se los maten. Estoy muy enojada con eso. Estamos cansados de un montón de la inflación, que a los que más afecta es a los pobres, de la inseguridad que nos afecta a todos, ricos, pobres, kirchneristas, no kirchneristas, y lo que tenemos que entender es que no tenemos que estar divididos, que tenemos que estar todos unidos, que tenemos que mejorar la economía para que crezcamos y principalmente que los pobres salgan de la pobreza. Justamente este es un mensaje para la oposición, para que dejen de ser mediocres, que no es necesario, si ellos fueran eficientes y se unieran, no 5 minutos antes del 8N, y se van a separar dentro de 3 días, esto no tendría que haber pasado. Cristina Kirchner es coherente, siempre fue igual, es su pensamiento, es una política que tiene años y bueno, siempre pensó lo mismo. El tema es la oposición. Soy directiva de una escuela del Estado y los estamos abandonando con la droga, de la cual hacen guita todos, los funcionarios, la policía, todo, y los chicos se mueren. Esto es un genocidio. Antes los mandaban a morir en Malvinas, los hacían desaparecer y ahora estos son los otros desaparecidos, los que les liman el cerebro con el paco, los que les dan droga para que los voten, todo es a cambio de un choripán, el plan estudiar a cambio de nada. Todo esto son los nuevos desaparecidos y los vamos a tener que bancar nosotros. Son los mismos que nos matan después, pero nadie se hace cargo de esto. Ellos hacen guita con esos chicos. Bueno, acá estamos en este 8N con gente que vino a decir presente, vino a dar una postura, me parece, a querer participar fundamentalmente en algo que quizás no quiere, ¿no? ¿Será bisagra o portazo? ¿Entenderá la presidenta el mensaje de la oposición de la necesidad de diálogo o será una ruptura definitiva entre la oposición y el oficialismo y esto de abrir una grieta más profunda, divisoria de aguas entre lo que va a ser la confrontación electoral del año que viene? La gran duda es, ¿entenderá la oposición también este mensaje? Que escuchen todos, ¿no? Porque también me parece que hay un mensaje para la oposición y hay conceptos muy fuertes como el último que escuchamos de la profesora que hablaba de los desaparecidos por la droga, ¿no? El Paco. Claro. Los desaparecidos del Paco. Del Paco. Ritondo, nosotros, como usted ve, sí pudimos sacar testimonio de la gente, no fue el único, el canal oficial que puso los micrófonos, ahí están los nuestros. ¿Qué conclusión puede sacar de todo esto que escuchó? Bueno, me quedé con duro, digamos, viendo... con la dureza que trataba el tema, ¿no? Y el concepto de nuevo desaparecido. Pero lo que sí es cierto es que me parece que el gobierno tiene algunas políticas que ha fallado desde el principio. La política de seguridad ha sido una de las políticas de mayor fracaso de todo el gobierno. Se empezó pensando durante años, hay que recordar que el primer ministro fue Gustavo Vélez. Hay que recordar que después se vio Aníbal Fernández. Hay que recordar que después terminó con Garré. Y todo lo que se fue produciendo fue una interna en las fuerzas de seguridad cada día más profunda. No hay que olvidarse que hace 20 días, 25 días, las fuerzas de seguridad, como nunca he visto en democracia, tanto la gendarmería como la prefectura, 2 fuerzas de excelencia, terminaron porque lo que le habían hecho es reducir su sueldo a la mitad. Y es un tema muy presente, digo, el listado, tema que más preocupa es inseguridad. A ver, la policía no es el único elemento, ni la fuerza de seguridad es el único elemento para tener políticas de seguridad, pero sí es sustancial. Entonces, ver lo que hacen con lo que han hecho con la gendarmería, con la prefectura y con la Policía Federal, que no lo hizo, pero quienes conocen un poco saben que estaban a tiro de hacerlo. De no preocuparse siempre de investigar hacia adentro de la policía, no hacia afuera. Hoy hay fuerzas de seguridad con brazos caídos, porque no está la fortaleza política para sostenerlo, ni en lo económico, ni en lo profesional. Entonces,
a dar una política de seguridad en serio con las contradicciones que hoy tiene un Bernie más activo, más presente, con una ministra que está viendo como cada día se divide y deshace más en la fuerza de seguridad. Entonces me parece que, digo, y tomo uno solo de los temas, encontrar que el otro día el narcotraficante más buscado del mundo, que lo encontraron, su mujer y su hijo tienen asilo en la Argentina en el 2008, este propio gobierno. Pero también la gente lo decía. No, pero digo, ¿no? ¿cómo puede ser que alguien que le dieron asilo a su mujer y su hijo no sabían que estaba acá? Usted es el vicepresidente de la legislatura porteña, Sí, ¿verdad? sí. Busca al hijo de Pablo Escobar que vive en Recoleta. Bueno, eso se sabe. O sea, no es el único, hay más. Habría que decírselo a un fiscal o a un juez. A Ollarvide se lo podrían decir. Lo que pasa es que está ocupado con la nueva causa. Martín Ocampo, Eso que contar en la casa. ¿usted puede hacer lugar a algún otro ítem que no sea la seguridad como...? La oposición, había uno de los testimonios que hablaban, bueno, esto es un mensaje para la oposición. Sí, la yo oposición, creo también ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la oportunidad que tiene la oposición? Me parece que tiene que leer el mensaje. Y el mensaje tiene que leerse y tomarse medidas en consecuencia. No solamente decirnos, autorreferenciarnos, ahora tenemos que hablar de los temas que quiere la gente. No, tenemos que hacer cosas concretas. Algunas pasaron. La firma de los diputados de la Nación y los senadores de la Nación de un compromiso para bloquear la reelección y la reforma constitucional es importante, pero es uno paso de una de las problemáticas que nos planteaba la gente. La otra es cómo construimos en el 2013 una propuesta política, en el 2013 digo, que nos permita ponerle freno. Decía Miguel Ángel, bueno, no hace falta ir todos juntos, pero sí hace falta ir coordinadamente para que tengamos la mayor cantidad de senadores y la mayor cantidad de diputados para bloquear esta política. Pero hay que pensar en el 2015. Y en el 2015 no hay que mirar para el costado, y ahí sí tenemos que ser capaces de generar una propuesta política que termine con un solo candidato de la oposición. Porque lo que están haciendo algunos, pensando mucho más en sus propias identidades que en las necesidades del país, algunos sectores de la oposición están tratando de fragmentarla. Me parece que deberíamos participar todos en una especie de primaria, la nueva reforma electoral lo permite, con cada uno con su identidad, y el que gana esa primaria va con su identidad a gobernar con su propuesta política. Esto no significa que haya una alianza política en cuanto a los términos de los pensamientos y las políticas públicas que se van a llevar adelante. Pero sí tiene que haber estratégicamente es una cosa. Un Ahora, solo candidato de la oposición. Un 54 más un 46, como aparecieron los carteles, ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y aparte no va a ser el 54. Eso los va a dar la propuesta, los va a dar fuerza para poder ganar las elecciones. Digo, si no se puede. Lo que no se puede tener es una mirada que no vea hacia adelante qué es lo que va a pasar. Porque hay muchos dirigentes de la oposición que dicen, no, con este sí, con este no, este es mi límite. No, el límite son las fuerzas que sean democráticas, porque todas las fuerzas que participan tienen que ser democráticas, el respeto a las instituciones de la República. Me parece que ese es el límite, y debatir cómo terminamos con las políticas del kirchnerismo. Le vamos a preguntar ahora a Pino Solana si acepta el convite de por ahí formar parte de un frente tan amplio como usted propone para ganarle al kirchnerismo. Antes de irnos, le pregunto a Miguel Ángel Toma, por experiencia en todo esto, los pactos incluidos con rango constitucional, ¿pueden ser un resorte para no necesitar una reforma constitucional y habilitar una reelección? Bueno, van a buscar muchísimas opciones, ya las vivimos también en la década del 90, buscar vulnerar la Constitución para buscar la reelección, o sea, para consolidar esa alternativa. Creo que en el contexto que estamos viviendo hoy, y particularmente después del 8N, evidentemente no hay espacio social para semejante nivel de vulneración, y tampoco hay espacio económico, porque nada indica, lamentablemente, que la situación económica y social en el correr de los días vaya mejorando. Así que nada mejor que la propia sociedad alerta frente a estos temas para ponerle límite a los desbordes autoritarios. Me toma que quedó grabado lo que le dije, ¿no? ¿Qué parte? Y lo charlamos el año que viene. El análisis de los pactos internacionales para buscar la reelección. Está bien. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver nuestras vías de comunicación. Estamos Dale. hiperconectados también. Estamos en una etapa 2.0, así que 1 más 1, 3 también. Participa opinando en 1 más 1, 3 a través de Facebook. Búscanos como 1 más 1, 3. Le das clic en me gusta y listo. También podés hacerlo a través de Twitter, @1 más 1, 3 OK.
Muy bien, bueno, ahí estamos viendo todas las vías de comunicación y seguimos hablando con Pino Solanas, con Marcelo Cosín. No es el creador, formó parte del equipo del Yo No Voy. ¿Te puedo confesar mi debilidad por Pino? Sí. Porque yo tengo una profunda admiración por Pino hace muchos años, desde que lo conocí en la Cámara de Diputados hace muchos años y estuvimos juntos en Yacyretá. Y de ahí, así es, Pino. En solitario la ganamos. Exactamente. Exactamente. Así que claro, un placer, Pino. En aquella época, en el furor de las privatizaciones, lanzaron la idea de privatizar Salto Grande y Yacyretá. Y yo había quedado solitario después de... Me habían echado del Frente Grande, aquella crisis con el Chacho Álvarez, y dijimos, hay que movilizar los territorios. Y fui a Paraguay, fui a Uruguay, fui a Misiones y Corrientes varias veces y se organizó una gran movida. Llevamos 30 y tantos diputados a conocer Yacyretá por primera vez que no la conocían. Bueno, no pudo privatizarla, Menem. Yo estaba sosteniéndole la cámara, Pino, era yo. En las puertas, en las compuertas de Yacyretá, Pino pidió que paren el micro para bajarse a filmar. Qué bárbaro, está muy bien. Bueno, pero no fue barato eso, me parece. Parece que... ¿La movida? Toda esa acción no le fue muy barato a Pino porque hubo una serie de... No, eso fue antes. Ah, fue antes. No, eso fue mucho más valiente todavía. Eso fue en el 91. Eso fue antes de la política. Sí. Antes de la política. Bueno, ahí surgía esta idea de la unión entre la oposición, ¿no? Había como un mensaje a la oposición y si es posible la unión. ¿Es posible la unión? La oposición no es un todo homogéneo. Claro. Lo peor que se le podríamos ofrecer al pueblo argentino, tantas veces traicionado, es un nuevo engaño, una nueva alianza. El para qué, el por qué y el para qué. ¿Qué objetivo que tenemos? Nosotros no podríamos estar nunca con algunos partidos que no tienen los mismos objetivos. Yo escucho hablar al PRO, pero el kirchnerismo le ha votado el presupuesto sin ninguna modificación nunca a Macri, y en las últimas semanas votan juntos y se cambian figuritas escandalosas sobre terrenos públicos y cosas que... Ahí está la isla de Marchi. ¿Qué es la isla de Marchi, Pino? 2 hectáreas en la boca del riachuelo, la boca sur del riachuelo. Ahí está el asentamiento de la División de Vías Navegables que asegura el dragado permanente y el funcionamiento de las boyas que marcan las avenidas de entrada al puerto de Buenos Aires. Vos venís navegando desde el sur del Atlántico, entrás al río y no vas por donde quieras. Está marcado porque si no, ¡bum!, te quedaste. Entonces todo eso, las 20 y tantas embarcaciones con dragas y remolcadores tienen ahí sus amarraderos, sus astilleros, su taller de fabricación de las dragas, de las boyas, que son boyas que además tienen su pantalla eléctrica y hay que mantenerlas. Es una verdadera locura lo que pretenden hacer. Pero ¿a dónde van a ir a parar? No lo saben todavía. Es un negocio inmobiliario ese. Esa es la prolongación del negocio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, que se acaba de cambiar figuritas entre la ciudad y la nación. Yo te cedo la autorización de esas hectáreas y vos me canjeás las de la isla de Marchi. O sea, en la isla de Marchi no va a haber más boyas, va a haber pochoclo. No, pero no lo van a poder hacer. Y además... Pero lo que se puede pasar, digo, la idea del polo audiovisual no sería mala si el lugar sería posible. ¿Quién se lo puede creer a eso? Es un cuento de hadas infantil, el Hollywood del riachuelo. Ya hay varios polos audiovisuales. Conozco el Paño, ese lo conozco. No hay nadie. Digo, San Luis, Palermo, ¿cuál sería el...? Pero también en el Parque Roca. No sé, ¿cuánto? El que invirtió en su productora con un sacrificio monumental, no se muda ni a Cañones, salvo que me la regales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Estudios, con media manzana construís un estudio monumental con todos los chiches que quieran. Sobran 11 manzanas y medio. Y además el decreto es tan pícaro que dice, y anexos conexos. Anexos conexos es irse hasta el este y comerse los astilleros Domecq García y los astilleros Tandonor. La Argentina necesita reconstruir su flota mercante y fluvial. Miren, Argentina paga todos más de 5.000 millones de dólares al año en fletes. Un barco en cualquiera de nuestros astilleros de 30.000 toneladas, con todos los chiches, vale 35 millones de dólares. No tenemos flota.
¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Y reconstruir la flota mercantil fluvial en un país que es productor de materia prima, que exporta todo eso al año, es esencial. No se ha construido un barco, no se ha reconstruido un kilómetro de vías. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, esa es la Argentina que queremos. Pues entonces, acá de lo que se trata es de proyecto. Hay que reconstruir la Argentina. Y reconstruirla significa crear miles de puestos de trabajo estables. Y además significa dinamizar las universidades, las especializaciones. Cuando vos construís un barco, construís un avión, todas las ingenierías se ponen en funcionamiento. No queremos que nuestros hijos se vayan a especializar afuera. Si acá lo tuvimos, nosotros tuvimos la mejor industria ferroviaria del hemisferio sur, la mejor industria aeronáutica del hemisferio sur. ¿Y qué nos pasó? ¿No? Lo liquidaron todo, se liquidó todo esto. Ahora, ¿cómo se hace frente a Pino y a la vehemencia con la que explica estas realidades para ser kirchnerista? Bueno, en primer lugar, a mí me gusta decir que soy oficialista y no kirchnerista, ¿no? Además, vengo de un tronco muy particular. Yo vengo ni del radicalismo, nunca fui afiliado al radicalismo, pero trabajé con Raúl Alfonsín muchos años. Recién lo que pensaba, para ser lo más honesto posible, cómo lo perdimos a Pino. Porque realmente... Bueno, con la isla de Marchi seguro. No, bueno, pero justamente, y no solamente por eso, por el tema de la minería, por el tema de la reforma financiera, porque la verdad que yo tengo bastantes críticas. Pero lo que digo es, este gobierno para mí, con este 40-50% de lo que dio, es lo suficientemente positivo para que yo lo apoye. Lo que no quiere decir que no haya críticas, pero quiero decir esto. Cuando alguien ve que la agenda de la manifestación de ayer, por no llamarlo cacerolazo, que por suerte no fue bastante poco cacerolazo. Sí. Pero la agenda, que lo tengo por ahí anotada, la agenda que es no a la reelección, no a la corrupción, a la mentira, a la inseguridad, mentira. Ayer lo escuché a Iglesias, no sé en qué canal, diciendo mentirosa. Eso es muy político, el argumento de decirle a la presidenta mentirosa. Por eso lo que quiero decir es esto. Desde el punto de vista, a mí lo que me interesa son, obviamente, más que la política, los mensajes de la política. Vos hacías una pregunta. La agenda del Yo Voy era una agenda que a mí me hubiera encantado que alguien hubiera puesto el tema de la minería. No había un solo cartel de la minería. No. Yo lo que quiero decir es, cada vez que yo lo escucho a Pepe Nun, que es un tipo que yo respeto, que ya no es más oficialista, explica minuciosamente el tema de del impuesto a las ganancias o de lo que era antes el impuesto a las rentas. Y lo que dice es, ¿qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con las ganancias? Aquí el tema del impuesto a las ganancias la pagan las empresas y no lo pagan las personas. Nadie lo escucha en algo muy específico. Yo no vi ningún cartel, digamos, que dijera eso. Y es aparentemente, Pepe Nun da toda una serie de referencias. Digo, alguien lo tiene, por lo menos Kirchner lo escuchaba en su momento. Tengo una pregunta, vos hablabas de la palabra es importante y la imagen también, ¿no? Entre los carteles del Yo No Voy había una imagen que a mí personalmente me pareció un poco fuerte, que era la de un chico como apuntando con los dedos, que si lo veías parecía que apuntaba a un arma, ¿no? Y me pareció violento. ¿Por qué la elección de esa foto? Había otra foto, pero esa, digo. La estrategia de Yo No Voy es muy clara. Dijimos, no vamos a decir nada. Pensando en esto que yo digo de la palabra y las imágenes, lo que dijimos es, vamos a hacer una página en Facebook, donde esa página no vamos a decir nada, lo único que pedimos es que manden una foto con un texto de lo que quieren decir, por qué yo no voy. En ningún momento, y eso estaba siempre en las referencias de la información de la página, decíamos que estábamos en contra de la manifestación. Está bien, estábamos a favor. Lo que queríamos era el derecho a poder tener la negación de por qué yo no voy. Pino, para redondear, nos vamos quedando sin tiempo, Pino, aparte de queja, es propuesta. El año que viene, ¿hacia dónde va Pino electoralmente? Bueno, estamos trabajando en conformar una gran unidad de fuerzas sociales y políticas, pero primero la propuesta, el proyecto. Hace más de 10 años que venimos colocando en el debate público nacional una serie de temas que estaban marginados.
un poco lo que estaba hablando ahora. No, pero es cierto, ¿no? Un poco la minería lo habla Pino, digamos, hay temas que los habla Pino. Son esenciales. Un país extenso como la Argentina es inviable sin... Yo soy un amante del medio ambiente. Estamos en el cambio climático, el calentamiento global. Tenemos que cambiar de hábitos y darnos cuenta que si no protegemos el agua, el medio ambiente, la naturaleza, no vamos a poder ni disentir, estimado compañero, amigo. ¿Me entiendes? Entonces, Pino, claro. Candidato el año que viene. ¿Usted lanzó candidatura? Sí. ¿Candidato a qué? Bueno, nosotros ya lo hemos anunciado. Proyecto Sur me propone como candidato a senador. Bueno, ahí está. Entonces, los que no lo sabían, Pino es candidato a senador. Sería tan puesto ejecutivo para Pino, ¿no? Yo soy un ejecutivo. Lo están tentando del kirchnerismo, lo están tentando. Vamos a dejarlo que sigan hablando. Muchas gracias, Pino. Gracias a los dos, gracias Marcelo. ¿Vamos? Bueno, muy bien, vamos. Porque pasó algo más, ganó Obama. Ganó Obama, es verdad. Y ahí, casi justito, porque fue... Vamos ahí con el análisis un voto a voto contado. Un voto 50, a voto. Sí. Esta vez no hubo que esperar 2 meses, 3 meses. No. Ahí estamos viendo algunas imágenes y estábamos Ese con es el Tahuada. ganador. Obama finalmente ganador en una elección bien reñida. Bueno, y la pregunta, Tahuada, es, ¿qué le depara a la Argentina con este resultado? Este resultado no le depara absolutamente nada a la Argentina. La Argentina en este momento es irrelevante en la agenda americana. Los países que tienen en este momento presencia en lo que va a ser la agenda a partir de hoy mismo, porque hoy Obama ya convocó a la oposición a hacer acuerdos a partir de la semana próxima para esto que es una parálisis parlamentaria desde hace un par de años. Los países que importan a Estados Unidos son México por un lado y Brasil por otro. México y Brasil. Sí, señor. Y nosotros somos un satélite de Brasil. Nosotros somos un país no creíble, un país marginado en la agenda americana, y hasta que nos convirtamos en un país serio, vamos a seguir siéndolo. ¿Qué es ser un país serio para Estados Unidos? Básicamente respetar la institucionalidad, respetar los contratos, pagar las deudas y cumplir con lo que se promete. Y además hacer de un país como el nuestro, que tiene todo, un país en serio y no un país donde las riquezas naturales, etcétera, como alguien comentó recién, se dilapidan. Ahora, pregunto algo que tiene que ver un poco lo que hoy salió, ¿no? El tema de la oposición y demás. Obama llamó a la oposición, digo, me parece que recogió el guante. En el día de hoy, hace un rato, Obama habló, se dirigió a la oposición y le pidió a partir de la semana próxima ayuda para compartir lo que va a ser un gobierno donde los republicanos van a tener incidencia definitiva. ¿Se quedaron con la Cámara de Senadores? Claro. No, de representantes. Es un país singular, Estados Unidos. Se gastaron más de $2.000 millones en la campaña para quedar exactamente en el mismo lugar anterior a las elecciones. Claro. Esto es un país donde hay parálisis legislativa porque la Cámara de Representantes está liderada, dominada por los republicanos. La Cámara de Senadores la lideran los demócratas, pero esto hace que la parálisis legislativa haga imposible un gobierno con medidas hacia el futuro. De manera tal que lo que viene ahora es un gran acuerdo entre republicanos y demócratas, porque los dos partidos tienen conciencia de la situación muy crítica que tiene Estados Unidos y sobre todo los republicanos, en el caso de Mitt Romney, que es un hombre que viene del sector financiero y que obviamente es uno de los sectores donde más se ha manifestado la crisis, ¿no? La síntesis sería, ganó Obama, pero no les importa a la Argentina. Ganó Obama, no se modificó el equilibrio de poder en Washington y la Argentina está fuera de la historia. Muy bien, bueno, muchísimas Norita, gracias. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El próximo viernes, acá estamos, 9:30 de la noche. Nos volvemos a encontrar. Esto que es el clásico de 1 más 1. 3. Chau. Chao.